Hola a todos, bienvenidos a un nuevo segmento de Mujeres, la historia. Mi nombre es Liliana Bianco y hoy abordaremos nuevos temas y curiosidades del pasado que iluminarán nuestro presente. Sigamos con la historia de Nefertiti. La falta de datos concretos y la destrucción masiva de todo lo que tenga que ver con la herejía de Amarna dificulta conocer cómo terminaron los protagonistas principales del periodo denominado el periodo de Amarna, bajo la adoración de Atón. Básicamente se han sostenido distintas hipótesis para explicar el fin de Nefertiti. Como anteriormente, en la dinastía 18 Hatshepsut, Nefertiti alrededor del año 12 del reinado de Ajenatón es elevada a la corregencia usando el nombre de Nefer-ne-Fruatón, con el epíteto amada de Auen-Ra-Ajenatón. La hipótesis sugiere que en los años finales de Ajenatón existió una corregencia con Nefertiti, quedando únicamente al mando Nefertiti, quien se cambiaría su nombre a un ignoto Semenekara. Esta hipótesis sostiene no solo el caso del Daamunsu, sino también la importancia que había adquirido en todos los actos oficiales y religiosos en los que estaba involucrado la pareja real. Sin embargo, si nos remitimos únicamente a las fuentes encontradas, las menciones a Nefertiti durante los últimos años del reinado de Ajenatón son escasas. Se sabe que estuvo en el probable Festival Sed del año 12 del reinado de Ajenatón, como lo muestran los relieves en las tumbas de Ulla y Merira II, sacerdotes del culto de Atón. También hay indicios de su presencia durante la ceremonia fúnebre de la princesa Mequetatón, su segunda hija de Ajenatón, quien probablemente murió después del año 12 del reinado, pero no mucho tiempo después. Esta ceremonia fúnebre es mostrada en la tumba real en Ajetatón, precisamente en la cámara Gamma de dicha tumba real. Es precisamente esta imagen última que se observa a Nefertiti y no aparece luego en ningún otro documento o relieve posterior al año 13 del reinado del faraón. Adicionalmente, haciendo referencia al caso Daamunsu, su conocimiento viene por la correspondencia hitita, donde la reina viuda egipcia escribe que su esposo, Nibururiyá, ha muerto y se encuentra sin herederos. Aquí se presenta una discusión para identificar quién es la reina que escribe, y prácticamente se determina que no ha sido Nefertiti, porque Nefertiti sí tenía herederos. Así que bueno, esto son suposiciones. En esta época la historia no está muy bien documentada, como hemos visto. Por tanto, como conclusión, se puede afirmar que la reina envuelta en el caso de Amunsu sea con mucha certeza Angesepatón, quien siguió en el cambio de nombre a su esposo el faraón Tutankamón. Muerto este último vástago de la gloriosa dinastía 18, se extinguió la línea de los libertadores Isco. Algunas excavaciones del principio del siglo XX en la zona de Amarna ubicaron un palacio donde supuestamente residió Nefertiti, generando una hipótesis de que la gran esposa real se retiró en desgracia junto con el príncipe heredero Tutanjatón alrededor del año 14, tomando el poder en los años finales del reinado de Ajenatón. El rechazo de esta hipótesis se basa en que fueron muchos los restos y estatuas encontrados en la misma Amarna sobre imágenes que importaban a Nefertiti en diferentes etapas de su vida. Difícilmente una persona que haya caído en desgracia no sea posible también de ser borrada en imágenes, pinturas, relieves, estatuas. Siendo así, ¿cómo fue posible encontrar en el taller del escultor Jutmose tantos bustos y tallas realmente hermosas de la bella que ha llegado, sin muestras aparentes de ser borradas o destruidas adrede, sabiendo que cuando un personaje, sea un rey o un personaje menor, caía en desgracia, se borraba cualquier rastro para la posteridad? En lo que refiere a la muerte de Nefertiti, es muy difícil determinar, porque se sabe hoy en día que originalmente los lugares de entierro planeados en la nueva ciudad de Amarna fueron usados muy brevemente, para los entierros de la princesa Mequetatón primeramente y para la pareja real después, pero después los reinados de Mesmenjara o Tutankamón fueron trasladados a la necrópolis de Tebas y después, a comienzos de la dinastía 19,
Toda mención al período de Atón fue pretendidamente borrada del mapa. Al día de hoy todavía no se ha identificado fehacientemente la momia de Nefertiti ni la de Ajenatón, tampoco su sarcófago, por lo tanto no hay elementos para avanzar. Lo que se puede considerar fehacientemente son las etiquetas de los envases, sean de vino, miel o cerveza, donde con escritura hierática se inscribía el origen de la mercancía y el año de su producción. Los despachos de jarras de vinos etiquetados como de la casa de Neferneferuatun terminan en el año 11 del reinado de Ajenatón. Pero sabemos, por los relieves, que Nefertiti estuvo en el festival del año 12, como así también en la ceremonia fúnebre de su hija, que fue posterior al año 12, habíamos dicho que posiblemente haya sucedido en el año 13 o 14 del reinado. También existen restos de jarras etiquetadas en el año 15 y 17 del reinado del rey, pero estas etiquetas hacen referencia a la casa de la esposa del rey. No es tan explícita como la anterior. Se sabe que alrededor del año 14 del reinado de Ajenatón, su hija Meritatón tomó el cargo de gran esposa real y como reina consorte. Este conocimiento no es solo por los restos encontrados en Amarna, sino también por correspondencia diplomática mantenida con el reino de Babilonia. Así, toda mención fidedigna de Nefertiti cesa entre los años 12 y 14 del reinado de Ajenatón, pero aún así es difícil determinar qué sucedió con la bella que ha llegado. Finalmente, una prueba a favor de esta hipótesis se basa en un Ushebit encontrada con la inscripción «La heredera, alta y poderosa en el palacio, confidente del señor del Alto y Bajo Egipto, Neferjeperura Uanenra, el hijo de Ra, Ajenatón, la esposa real Neferneferuatun Nefertiti». Esta inscripción confirma que la estatuilla fue confeccionada para Nefertiti y no para su esposo. Este objeto era usualmente hecho durante el periodo de embalsamiento a posteriori de la muerte de la persona, y la imagen de la estatuilla es de una reina con los cetros reales y no de un gobernante con corregencia. Este indicio apunta que Nefertiti tuvo que haber muerto alrededor del año 14 del reinado de Ajenatón. En todo caso, no le sobrevivió. Y ahora un poquito de música. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Así te quería agarrar. Te me vas derechito en la dirección. Yajaira, apúrate que se te hace tarde para ir a la escuela. Mamá. Chamaca, mira cómo vienes vestida. Bájate esta falda. Ay, además no está tan corta. Vende caro tu amor, aventurera. Dale el precio del dolor a tu pasado. Y aquel que de tus labios la miel quiera, que pague con diamantes su pecado, que pague con diamantes su pecado. Vende caro tu amor, oh, aventurera. Dale el precio del dolor a tu pasado. Ya que la infamia de tu cruel destino Marchito tu admirable primavera. haz menos escabroso
tu camino. Vende caro tu amor, aventurera. Que la infamia de tu cruel destino marchito tu admirable primavera, que pague con diamantes su pecado, que pague con diamantes su pecado, que pague con diamantes su pecado. Escuchábamos a Natalia Lafourcade en su canción Aventurera. Vamos a ocuparnos ahora un poquito de Quilla. Los rastros de Quilla son difusos de seguir, básicamente por dos motivos: por ser parte de la herejía de Amarna y maldiciones a su memoria deliberadamente ejecutadas quizá como parte de las rencillas internas tan habituales en las cortes. Todas las suposiciones apuntan a que su elevación del anonimato se debe al haber dado a luz un heredero varón de Ajenatón. Su elevación y caída en el olvido son rápidas. Existen relieves mostrándola junto con una hija, también otros relieves que fueron deliberadamente trabajados para borrar el nombre de Quilla y poner en su lugar a Meritatón, la hija de Nefertiti, que aproximadamente durante el año 14 asume la función de gran esposa real junto a su padre Ajenatón, cumpliendo no solo los roles ritualistas del culto, sino también las funciones políticas. Otra vez los indicios que sostienen la imagen de Quilla son nuevamente las etiquetas encontradas en los jarrones que contenían vino, cerveza, miel. En ellas las inscripciones hacen referencia a Quilla como la casa de la favorita. De las etiquetas se basan en dos fechas determinadas, del año 6 y 11 del reinado de Ajenatón. El nombre Quilla es observado como una forma abreviada o diminutivo de un nombre más completo y elaborado. Algunos eruditos ven en este razonamiento una conexión con las princesas extranjeras que estaban en el harén real de Ajenatón, el cual fue heredado de su padre, el faraón Amenhotep III. Debe concentrarse en que estos lazos tienen un fundamento más acorde a la política internacional que a una costumbre dada, considerando que ambas princesas del reino de Mitanni eran el símbolo de una alianza entre las dos tierras, Egipto y dicho reino asiático. En consecuencia, el nombre de Quilla ha sido visto por algunos como una contracción de los nombres sean de Giluquipa o Taduquipa. Las primeras entonces caería fuera de hipótesis, considerando que fue casada con Amenofis III durante el 10º año de reinado de dicho faraón, convirtiéndola en una persona de mucha edad para ser dadora de hijos de Ajenatón. La segunda, Taduquipa, parecía ser la más probable. También el nombre de Quilla puede ser originario de Egipto y no de origen asiático. Algunos piensan que su nombre deriva de la raíz egipcia Ki. Cualquiera sea su origen, fue referenciada con el título de la favorita. Tampoco fue titulada como principal esposa o gran esposa, o como heredera o dadora de herederos, sino con el epíteto simple de gran amada. Su preferencia es fácilmente deducible por saber hoy en día que fue enterrada originalmente en la tumba real, construida inicialmente para la familia real en las afueras de la misma ciudad de Amarna. Los restos de la tumba hablan que el entierro de Quilla fue opulento y bien provisto, en una cámara acondicionada especialmente para recibirla dentro de la tumba de la familia real. Adicionalmente se encuentran rastros de Quilla
en algunos restos de edificios de Ajetatón, en capillas tales como el templo de Maruatón, en dicha ciudad. Las menciones a Quilla van desapareciendo gradualmente después del año 14 o 16 del reinado de Ajenatón, quien en sus años finales toma como gran esposa real a su hija, Meritatón, quien usurpó muchas de las imágenes de Quilla, borrando su mención para colocar la suya. Restos encontrados no solo en Amarna, sino también en Hermópolis. La mayoría de la iconografía del período hace referencia a una imagen central femenina, quien no es otra que Nefertiti. Al final del reinado aparece su hija Meritatón, pero estas imágenes no ocultan que Ajenatón tenía bastantes esposas en su harén real, datos que no vienen de las imágenes oficiales, sino muchas veces de la correspondencia diplomática. La hipótesis más consistente alrededor de Quilla se centra en que su preeminencia sobre el resto de las esposas del harén debe haber sido puramente de encanto personal, junto con un condicionante político, el cual pudo haber dado por una descendencia masculina a la casa reinante, sea a través de los príncipes Semeneskara o Tutankamón. Sobre los hallazgos en la tumba KB55 existieron varios rastros, los cuales muchos los han vinculado a Quilla. La imagen más comúnmente mantenida de Quilla es un vaso canopo con la tapa esculpida de una mujer portando una peluca nubia, muy común y de moda por la época de Amarna entre las cortesanas. El ataúd encontrado en KB55 en su forma original tiene una peluca nubia en su cabeza y se piensa que fue originalmente ideado no solo el ataúd, sino también los vasos canopos como un todo homogéneo. En este punto es necesario aclarar que este ataúd contenía una momia de sexo masculino, estando en debate si era Semeneskara o Ajenatón mismo, y por lo tanto no de Quilla, quien nunca es retratada portando ureus ni cartuchos reales. El ataúd mismo, si bien es claramente con peluca, se observa que después se le agregó no solo el ureus, sino también la barba real, haciendo entonces de un ataúd hecho originalmente para Quilla, quien fue reutilizado para una momia real cuando se hizo el traslado de la corte de Amarna hacia Tebas, lo que implicó también el traslado del cementerio real de Amarna a Tebas ante el temor de los saqueos de tumbas. Dicho traslado muy probablemente se llevó a cabo durante el reinado de Tutankamón. Y ahora otro poquito de música. Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer.
La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Muchas gracias. Acabamos de escuchar a Auxiliadora Cárdenas y Luis Enrique Mejía Godoy, quienes fueron los que crearon este tema musical dedicado a todas las mujeres en defensa por sus derechos. Vamos a hablar ahora de un personaje muy particular de la época y que ha trascendido hasta nuestros días, Hipatia. Como sucede con todos estos personajes, no se tiene muy bien definida la fecha de nacimiento. Se calcula que fue entre el 355 o el 370 y que falleció entre el 415 y el 416 de nuestra era. Fue una filósofa y maestra neoplatónica griega, natural de Egipto, que destacó en los campos de las matemáticas y la astronomía, miembro de la cabeza de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Seguidora de Plotino, cultivó los estudios lógicos y las ciencias exactas, llevando una vida ascética. Educó a una selecta escuela de aristócratas cristianos y paganos que ocuparon altos cargos, entre los que sobresalen el obispo Sinesio de Cirene, que mantuvo una importante correspondencia con ella, Esiquio de Alejandría y Orestes, prefecto de Egipto en el momento de su muerte. Hija y discípula del astrónomo Teón, Hipatia fue una de las primeras mujeres matemáticas de la historia. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los primitivos astrolabios, instrumentos para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste, e inventó un densímetro. Por ello, está considerada como una pionera en la historia de las mujeres en la ciencia. Hipatia fue asesinada a los 45 o 60 años, dependiendo de cuál sea su fecha correcta de nacimiento, linchada por una turba de cristianos. La motivación de los asesinos y su vinculación con la autoridad eclesiástica ha sido objeto de muchos debates. El asesinato se produjo en un contexto de tensiones entre el culto cristiano y el resto de las religiones, contra el declinante paganismo y las luchas políticas entre las distintas facciones de la Iglesia, el patriarcado alejandrino y el poder imperial, representado en Egipto por el prefecto Orestes, exalumno de la filósofa. Sócrates Escolástico, el historiador más cercano a los hechos, afirma que la muerte de Hipatia fue causa de no poco oprobio para el patriarca Cirilo y la Iglesia de Alejandría, y fuentes posteriores, tanto paganas como cristianas, le achacan directamente el crimen, por lo que muchos historiadores consideran probada, o muy probable, la implicación de Cirilo, si bien el debate al respecto sigue abierto. Su carácter singular de mujer entregada al pensamiento y la enseñanza, en plena antigüedad tardía, su fidelidad a su filosofía y principios en el momento del auge del catolicismo teodosiano como una nueva religión del Estado romano y su muerte a manos de cristianos le han conferido la gran fama. La figura de Hipatia se ha convertido en un verdadero mito. Desde la época de la Ilustración se la presenta como una mártir de la ciencia, víctima del fanatismo religioso y símbolo del fin del pensamiento clásico ante el avance del cristianismo. No obstante, en la actualidad se destaca que su asesinato fue un caso excepcional y que, de hecho, la escuela neoplatónica alejandrina, progresivamente cristianizada, floreció hasta pleno siglo VII.
Por su parte, los movimientos feministas la han reivindicado como paradigma de mujer liberada, incluso sexualmente, aunque, según la Suda, estuvo casada con otro filósofo, llamado Isidoro, y se mantuvo virgen. También se la ha asociado con la Biblioteca de Alejandría, si bien no hay ninguna referencia que vincule a ambas. Se cree que la gran biblioteca ptolemaica desapareció en un momento incierto del siglo III, o quizá del IV, y su sucesora, la biblioteca hija del Serapeo, fue ocupada y expoliada por los cristianos en 391 después de Cristo. Sócrates escolástico dice: había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir su instrucción. Hipatia nació en Alejandría, capital de la diócesis romana de Egipto, a mediados del siglo IV, en 370 según algunas referencias y en 355 al decir de otras. Pero dado que su discípulo Sinesio de Cirene nació en torno a 375 y que no era natural de la época que el maestro tuviese la misma edad que su discípulo, esta última fecha parece la más correcta. Su madre es toda una incógnita y no hay teorías de quién podría ser. Sí se sabe que su padre fue Teón de Alejandría, un célebre matemático y astrónomo, muy apreciado por sus contemporáneos, que probablemente debió trabajar y dar clases en la biblioteca del Serapeo, sucesoria de la legendaria Gran Biblioteca Ptolemaica. Hipatia, por su parte, se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, y aprendió matemáticas y astronomía de su padre, quien además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. En el ámbito filosófico no se sabe quién fue con exactitud su maestro, pero Damasio, último escolarca de la Academia de Atenas y contemporáneo de Hipatia, propone al filósofo Isidoro. En su educación, Teón no quiso que solo cultivase la mente, sino que hizo especial hincapié en que el cuerpo de Hipatia estuviese igual de sano. Es por esto por lo que le hizo dar clases de remo y de hípica. Estos estudios los complementó con una virtud muy valorada durante el Imperio Romano, la oratoria. A Teón se le atribuyen las siguientes palabras dirigidas a Hipatia: todas las religiones dogmáticas formales son falaces y nunca deben ser aceptadas en sí mismas por las personas como el final. Reserva tu derecho a pensar, porque incluso pensar equivocadamente es mejor que no pensar en absoluto. Según el filósofo pagano del siglo VI, Damasio, la maestra alejandrina era de naturaleza más noble que su padre y no se conformó con el saber que viene de las ciencias matemáticas, en las que había sido introducida por él, sino que le dedicó a las otras ciencias filosóficas mucha entrega. Hipatia aprendió también sobre la historia de las diferentes religiones que se conocían en aquel entonces, sobre el pensamiento de los filósofos y sobre los principios de la enseñanza. Algunos autores defienden que Hipatia viajó para completar su formación a Atenas y a Roma. Frente a esto, otra parte de la comunidad académica niega que haya constancia de ello en las fuentes y afirman, por tanto, que la filósofa nació, creció y murió en Alejandría sin haber salido nunca de la ciudad. Damasio afirmaba que además de conseguir el grado más alto de la virtud práctica en el arte de enseñar, era justa y sabia y se mantuvo toda la vida virgen, dato confirmado por la Suda, una enciclopedia bizantina del siglo XI, que sin embargo añade que fue esposa de Isidoro el filósofo. El mismo Damasio refiere una anécdota que ilustra la actitud de Hipatia ante el sexo. Cuando un discípulo le confesó que estaba enamorado de ella, la filósofa le arrojó un paño manchado con su sangre menstrual, diciéndole: «De esto estás enamorado y no tiene nada de hermoso». Antes de esto, también el propio Damasio nos facilita otra versión según la cual Hipatia aconsejó al alumno que orientase esas pasiones a algo verdaderamente provechoso, la música, por ejemplo.
Fuese cual fuese su reacción, Hipatia logró su objetivo, puesto que el muchacho decidió olvidar el asunto. Dado que en su escuela había tanto cristianos como paganos, y dada la tolerancia de las autoridades religiosas alejandrinas hacia las actividades de la filósofa, a la que no importunaran en sus clases, no parece probable que Hipatia fuera una pagana militante. No participaba en los rituales ni festividades paganas, y más bien parece que se consideraba a sí misma pagana por la admiración que rendía a la cultura griega y con ella a la filosofía. Jay Bergman, de la Universidad de California, tras analizar la obra de Cinesio de Cirene, concluye que es probable que Hipatia se adscribiera a la variante porfiriana del neoplatismo, opuesta a la teúrgica de Jámblico y a la práctica de los antiguos cultos helenos. Debido a ello, esta corriente era particularmente grata a los ojos cristianos. Las nubes forman caracoles, forman acordeones, forman dulces de limón. Las nubes forman elefantes de trompas gigantes con orejas de algodón. Si no dejas nunca de mirar, tantas formas puedes encontrar. El sol parece un globo grande que salió volando porque al mar se le escapó. La luna es una sonrisa que flota en el cielo y es tan mueca como yo. Si no dejas nunca de escuchar, mil secretos te dirá el mar. Ay, la lluvia que baja, que ríe y que canta, que moja y me vuelve a besar. El viento que pasa, que viene y me abraza, que hace a las hojas bailar. Ay, la 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 la. Ay, la 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 la. El mundo esconde mil secretos, tiene tantos cuentos como estrellas tiene el mar. Si buscas cosas improbables, sueños imposibles son posibles de encontrar. Si no dejas nunca de sentir cuánta magia que se queda en ti. Ay, la lluvia que baja, que ríe y que canta, que moja y me vuelve a besar. El viento que pasa, que viene y me abraza, que hace a las hojas bailar. La lluvia que baja, que ríe y que canta, que moja y me vuelve a besar.
Marta Gómez nos deleitaba con su canción 1000 secretos. Y ahora continuamos con nuestra Hipatia. En torno al año 400, la filósofa se había convertido en líder de los neoplatónicos alejandrinos y, de acuerdo a la Suda, se dedicó a la enseñanza, centrándose en las obras de Platón y Aristóteles. Sin embargo, si hay una fuente que ha ilustrado a los historiadores acerca del contenido de las lecciones de este histórico personaje, esa es la recopilación de las epístolas de Sinesio de Cirene. Entre sus alumnos había cristianos, como por ejemplo el mencionado Sinesio de Cirene, que con posterioridad fue obispo de Ptolemaida entre 409 y 413, perteneciente a una familia rica y poderosa que mantuvo una gran amistad con su maestra. Sinesio dejó escrita mucha información sobre Hipatia. Se refería a ella como la auténtica maestra de los misterios de la filosofía. Gracias a él conocemos sus obras, aunque ninguna se haya conservado. Esto es gracias al epistolario de Sinesio, donde hay muchísima correspondencia dirigida a Hipatia. En esta correspondencia se mencionan los nombres de varios alumnos de Hipatia que fueron condiscípulos suyos. El hermano menor de Sinesio, llamado Euptio, su tío Alejandro, Herculiano, del que fue gran amigo y al que consideraba el mejor de los hombres, Olimpio, un rico terrateniente de Seleucia, amigo de Sinesio, Isión, íntimo de Sinesio, Esiquio de Alejandría, gramático y gobernador de Libia Superior, su hermano Eutropio, el sofista Atanasio, Gallo, pariente de Sinesio, el gramático Teodosio y el sacerdote Teotecno, y unos tales Pedro y Ciro, además del futuro prefecto imperial de Egipto, Orestes. Se han propuesto algunos otros nombres mencionados en las cartas de Sinesio, pero no hay pruebas de ello. En todo caso, cabe indicar que sus alumnos fueron un grupo muy unido de aristócratas paganos y cristianos, algunos de los cuales desempeñaron altos cargos. Es probable que el mencionado Herculiano fuera hermano de Flavio Tauro Seleuco Ciro, destacado miembro de la corte imperial, que con posterioridad llegó a ser prepósito del Sacro Cubículo, prefecto urbano de Constantinopla, prefecto pretoriano de Oriente, en el 439 y cónsul en el 441, convirtiéndose así en el hombre más poderoso del Imperio de Oriente después del propio emperador, Teodosio II. A pesar de la mezcolanza de cultos que profesaban sus discípulos, en ningún momento Hipatia trató a los cristianos de manera distinta que el resto. Tampoco hubo tensiones palpables entre ambos grupos. Las peleas que ocurrían en toda la ciudad, en la escuela de Hipatia, quedaban olvidadas. Los alumnos de Hipatia venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus lecciones. Todos ellos tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzasen puestos relevantes en el imperio. En una de las epístolas de Sinesio se muestra cómo los alumnos pretendían que el contenido de las clases fuese secreto, algo que ha dificultado el conocimiento a posteriori de lo que se impartía en estas y que la alejó del pueblo, que no apreciaba a Hipatia ni tenía nada en común con ella, por supuesto. El propio Sinesio manifiesta con elocuencia la devoción que Hipatia despertó en sus discípulos. En la carta 16 de su epistolario la saludaba como madre, hermana y profesora, además de benefactora y todo cuanto sea honrado tanto de nombre como de hecho. En cierto modo, los alumnos la consideraban la sucesora de Platón. Algunos incluso pensaban que Hipatia había sido elegida por Dios para llevar a cabo la misión de descubrirles los misterios de la filosofía. Esta sensación de santificación se intensificó con su condición de virgen. Hipatia se exigía mucho a sí misma en todo lo relacionado con las virtudes morales, entre las que destacaba la sofrosine, que era una virtud que todos los filósofos helénicos aspiraban a alcanzar, sobre todo aquellos que privilegiaban el mundo inmaterial y espiritual. A comienzo del siglo V, Egipto era sede de una de las comunidades cristianas más importantes del imperio y el patriarca de Alejandría gozaba del máximo prestigio e influencia junto a sus colegas de Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Sin embargo, la teórica primacía de Roma no se traducía en autoridad suprema.
Durante los siglos IV y V, los conflictos doctrinales y las luchas de poder entre los patriarcados, en especial entre Alejandría y Constantinopla, fueron constantes. Teodosio I el Grande había convertido el cristianismo en religión de Estado por el Edicto de Tesalónica del 380, imponiendo la ortodoxia nicena. En efecto, fue intensificado por el Edicto de Constantinopla 10 años después, que prohibía todas aquellas actividades no cristianas, incluyendo las prácticas religiosas en el ámbito privado. Ello provocó la reacción tanto de los paganos como de las distintas interpretaciones del cristianismo, ahora oficialmente convertidas en herejías a perseguir y erradicar. A lo largo de las décadas siguientes tuvieron lugar grandes controversias y disputas entre las distintas facciones de cristianos que llegaron en ocasiones a la violencia. Al principio, las lecciones de la filósofa no se vieron afectadas durante el obispado de Teófilo, ya que Hipatia no se metía en los asuntos paganos y cristianos. No obstante, con la sucesión de Teófilo por el obispo Cirilo, los filósofos neoplatónicos como Hipatia pronto fueron objetos de fuertes presiones. Algunos se convirtieron al cristianismo, pero Hipatia no consintió en ello, a pesar de los consejos de sus amigos, como Orestes, prefecto augustal y alumno suyo, que se había bautizado en Constantinopla antes de ir a desempeñar su cargo en Egipto. A pesar de su paganismo, Hipatia contó con la estima y protección de estas élites intelectuales cristianas, e incluso 120 años después de su muerte, el historiador Sócrates Escolástico, muy valorado por su imparcialidad, la consideraba, a pesar de su religión, un modelo de virtud. Orestes se dejaba aconsejar por Hipatia en los asuntos políticos y municipales, y la Suda confirma que Hipatia fue popular como consejera de las más altas magistraturas de Alejandría. Vestida con el manto de los filósofos, abriéndose paso en medio de la ciudad, explicaba públicamente los escritos de Platón o de Aristóteles o de cualquier filósofo, a todos los que quisieran escuchar. Los magistrados solían consultarla en primer lugar para su administración de los asuntos de la ciudad. En tiempos del enérgico patriarca copto de Alejandría, Teófilo, 385 a 412, que según su amigo Sinesio de Cirene tenía tanta influencia entre las clases altas de Alejandría como la propia Hipatia, ocurrió un hecho que cambió el rumbo de Alejandría. Teófilo gozaba de un inmenso poder y en 391, con el mencionado edicto, obtuvo del emperador Teodosio una orden para demoler los templos paganos de su ciudad, entre ellos el Mitreo y el Serapeo, lo que provocó sangrientos disturbios entre paganos y cristianos. Se supone que fue entonces cuando fue saqueada, o al menos vaciada, la biblioteca de este último, sucesora de la gran biblioteca de Alejandría. En 416, el teólogo e historiador hispano-romano Paulo Orosio vio con mucha tristeza sus restos, afirmando que sus armarios vacíos de libros fueron saqueados por hombres de nuestro tiempo. Hipatia evitó participar en la defensa del Serapeo y enfrentarse con Teófilo, cuyo gran enemigo fue el antioqueno Juan Crisóstomo, discípulo del rector pagano Libanio y patriarca de Constantinopla, quien pretendió someterle a su autoridad. Teófilo obtuvo su gran victoria sobre Crisóstomo en el Sínodo de Encina en 403, logrando su deposición y exilio. A pesar de todo cuanto se dijo en su contra, tras estos disturbios el episcopado de Teófilo trajo consigo a Alejandría una tranquilidad social desconocida durante la mayor parte del siglo IV, pletórico de tumultos sangrientos. Además, Teófilo edificó una serie de grandes y lujosas construcciones que asombraron a sus contemporáneos, escandalizaron a sus enemigos y le granjearon las simpatías de la clase trabajadora que encontró empleo y sueldo. Teófilo falleció el 17 de octubre de 412 y por su sucesión compitieron el arcediano Timoteo y Cirilo, hijo de una hermana de Teófilo. No era una querella baladí por motivos puramente religiosos, ya que el influente patriarcado alejandrino era capaz de interrumpir los envíos de grano a la capital imperial y gozaba de una riqueza inmensa que había permitido a Teófilo realizar sus construcciones. Además, Egipto acogía una de las mayores y más organizadas comunidades cristianas del imperio.
Abundancio, el comandante de las fuerzas imperiales en Egipto, apoyó a Timoteo en contra de Cirilo, ya que la corte imperial pretendía ahorrarse problemas evitando la elección de otro militante anticonstantinopolitano, como Teófilo. Sin embargo, Cirilo logró el patriarcado gracias al buen recuerdo dejado por su tío, que llegaría a ser santo de la iglesia copta, y a la antipatía de los alejandrinos hacia todo lo que viniera de Constantinopla. El episcopado de Cirilo muestra una notable continuidad con la política de Teófilo, aunque el del primero sería aún más intransigente que el segundo, ya que se entrometería en gran medida en los asuntos del gobierno local. En cualquier caso, ambos compartían la presión contra los paganos, herejes y judíos, la conservación del apoyo de las grandes comunidades monásticas, el cultivo de la alianza con Roma y la oposición por todos los medios a la creciente influencia del Patriarcado de Constantinopla, íntimo aliado del trono imperial. Empezó por perseguir a los novacianos, a pesar del edicto de tolerancia que había promulgado hacia ellos Teodosio el Grande en 381. Se apoderó de todos sus objetos sagrados y quitó el obispo novaciano Teopompo todas sus posesiones. Comenzó así una serie de enfrentamientos y una amarga hostilidad entre el patriarca de Alejandría y el prefecto imperial Orestes, que veía en el poderoso obispo un detractor del poder y autoridad absolutos, el emperador. Durante los motines antijudíos que tuvieron lugar en esos años, asusados por Cirilo, Orestes trató de proteger a los hijos de Israel, pero tras una serie de incidentes de gran violencia, Cirilo logró expulsarlos y permitió que sus bienes fueran robados por la multitud. En general, imperaba por entonces, en Oriente Próximo, un odio visceral entre las dos confesiones religiosas, produciéndose agresiones en ambos sentidos. Orestes informó al emperador de las acciones del patriarca y, a juzgar por el relato de Sócrates Escolásticos, debió solicitar la deposición y destierro de Cirilo, el cual buscó entonces la reconciliación con el prefecto imperial. Para ello, envió una comisión de representantes que le pidieron que se sometiese al Nuevo Testamento, ante lo que éste se negó. Llegaron entonces 500 monjes procedentes del desierto de Nitria para proteger a su patriarca y provocaron una sedición. Al ver al prefecto que circulaba en un carro, se abalanzaron sobre él llamándole adorador de ídolos y pagano e insultándole. El prefecto gritó que era cristiano y que le habían bautizado el propio patriarca de Constantinopla. Uno de los monjes, llamado Amonio, hirió a Orestes de una pedrada en la cabeza, por lo que fue detenido, torturado y muerto. Cirilo enterró su cadáver en una iglesia y le tributó honores de mártir, con lo que la ruptura entre el patriarca y el representante imperial fue total, comenzando así un enfrentamiento entre el poder civil y religioso que conllevaría graves consecuencias para la filósofa. No quiero escuchar la misma triste historia con el mismo aburrido final. No quiero sentarme a escuchar las mil y una razones por las que no has de luchar. Si lo puedes imaginar, si lo puedes tocar, oler, sentir y hasta respirar, si lo escuchas en cada palpitar, si hasta lo puedes saborear, si te hace vibrar, si te hace odiar la hora de dormir, deja salir esa bestia en ti. Si no lo pueden escuchar, levántate y dilo una vez más. Nadie nos puede parar. Si no lo pueden escuchar, levántate y grita una vez más. Los sueños se hacen realidad.
Quiero contar estrellas y soñar con algo más. Y no soy solo yo. Si lo puedes imaginar, si lo puedes tocar, oler, sentir y hasta respirar, si lo escuchas en cada palpitar, si hasta lo puedes saborear, si te hace vibrar, si te hace odiar la hora de dormir, deja salir esa bestia en ti. Si no lo pueden escuchar, levántate y dilo una vez más. Nadie nos puede parar. Si no lo pueden escuchar, levántate y grita una vez más. Los sueños se hacen realidad. No lo pueden escuchar, si no lo pueden escuchar, si no lo pueden escuchar. No sé, no sé. Escuchábamos el tema Se hace en realidad de Ancud. Sigamos con la historia de Hipatia. Empezó entonces a correr entre los cristianos de Alejandría el rumor de que la causante de la discordia entre Cirilo y Orestes era la influyente Hipatia, amiga y consejera de su exalumno y presumiblemente opuesta a los abusos del poder religioso. Sócrates Escolástico cuenta que, en plena Cuaresma, un grupo de fanáticos dirigidos por un lector de nombre Pedro se abalanzó sobre la filósofa mientras regresaba en carruaje a su casa. La golpearon y la arrastraron por toda la ciudad hasta llegar al Cesáreo, magno templo edificado por Augusto tras su victoria sobre Marco Antonio y convertido en catedral de Alejandría. Allí, tras desnudarla, la golpearon con piedras y tejas hasta descuartizarla y sus restos fueron paseados en triunfo por la ciudad hasta llegar al Cinareo. Por su nombre se supone que es un crematorio, donde la incineraron. Hay otras versiones de los hechos respecto a su muerte. Lo que sí está claro, apunta Edgar Serna, es que fue asesinada por cristianos que se sentían amenazados por la erudición, el aprendizaje y la profundidad de sus conocimientos científicos. Este evento parece ser un punto de discordia. El historiador más cercano a los hechos, Sócrates Escolástico, muy valorado por su ecuanimidad, vincula a Cirilo con el asesinato de Hipatia al manifestar que este suceso acarreó no escaso oprobio tanto a Cirilo como a la iglesia de los alejandrinos. Según este autor, no hay nada más opuesto al espíritu del cristianismo que el crimen, y los asesinos de Hipatia actuaron poseídos por un ímpetu furioso y no por el celo divino que caracteriza y legitima los actos de violencia religiosa. Las demás fuentes narran el suceso de manera similar. El historiador Arriano, coetáneo Filostorgio, se limitó a echar la culpa a los homousianos, fieles al credo de Nicea. Por otra parte, la historiadora polaca Sielska asegura que el asesinato de Hipatia no tuvo que ver con motivos religiosos, sino que en el fondo fue una muerte provocada por asuntos políticos. Cirilo quería ganar la pugna contra Orestes para así poder influir más en el poder local. El exaltado obispo copto del siglo VIII, Juan de Niquiú, la consideraba en plena ocupación árabe una bruja peligrosa, responsable del conflicto entre cristianos y judíos y entre Orestes y Cirilo. Consideraba que la muerte de Hipatia no fue accidental, sino deseada por el obispo alejandrino, y la estimó una respuesta justificada a las provocaciones de la filósofa. El historiador bizantino del siglo VI, Juan Malalas, se equivocaba al afirmar que Hipatia fue quemada viva. Lo fue después de muerta, pero admitía la inducción de Cirilo y culpaba también a la propia naturaleza de los habitantes de Alejandrina, violentos y acostumbrados a toda licencia. Juan de Éfeso decía en la misma época que eran una horda de bárbaros inspiradas por Satán, y el propio Cirilo reprochó a los alejandrinos su carácter levantisco y pendenciero en su homilía pascual del año 419.
De hecho, pocos años después, en 422, el sucesor de Orestes como prefecto imperial, Calisto, fue muerto en un tumulto. También se ha llegado a sugerir que la turba estaba enloquecida por los rigores del ayuno de la Cuaresma. Finalmente, la entrada referente a Hipatia en la monumental enciclopedia bizantina del siglo XI, conocida como la Suda, siguiendo a Dasmacio, atribuye también la responsabilidad del crimen a la envidia de Cirilo por las grandes masas de seguidores que tenía la filósofa y el carácter levantisco de los alejandrinos, pero da una clave adicional para comprender la triste muerte de la filósofa al equipararla a los crueles asesinatos de 2 obispos impuestos a los alejandrinos por la corte imperial de Constantinopla: el arriano Jorge de Capadocia, muerto en 361, y el caledoniano Proterio, muerto en 457. El mismo fue atado a un camello, despedazado y sus restos quemados, y el segundo arrastrado por las calles y arrojado al fuego, asesinatos similares al de la propia Hipatia. Se ha especulado con la intrigante posibilidad de que Cirilo mantuviera contactos con Hipatia a través de su exalumno, el obispo Sinesio de Cirene, amigo de su difunto tío, el patriarca Teófilo. La muerte de Sinesio en 413 podría explicar en parte la repentina entrada de Hipatia en la política local y su oposición al patriarcado. En todo caso, con las fuentes de las que disponemos, no deja de ser una mera conjetura. Sobre la motivación que Cirilo pudo haber tenido para ordenar e inducir la muerte de la filósofa, los historiadores han concluido la confluencia de al menos 5 móviles. La propia intolerancia del obispo hacia el paganismo y el neoplatismo que tanto había influido en el arrianismo. La amistad e influencia de la filósofa sobre el prefecto imperial Orestes y las clases altas de Alejandría. Los deseos de vengar la muerte del monje Amonio, ordenada por Orestes, quizá aconsejado por la ex maestra. La hostilidad de Hipatia hacia Teófilo y su sobrino por la destrucción del Serapeo y el saqueo de su biblioteca en 391, que posiblemente la llevara a azuzar el enfrentamiento entre el prefecto imperial y el patriarca. El deseo de lanzar una seria advertencia a Orestes mediante la muerte de alguien tan cercano como Hipatia. Se ha argumentado que resulta poco verosímil que un político tan avesado como Cirilo llevara a cabo una acción tan contraproducente y que se demostró perniciosa para los intereses del poderoso patriarcado alejandrino. Christopher Haas, de la Universidad Johns Hopkins, concluye con las fuentes de las que actualmente disponemos. Jamás sabremos si el propio Cirilo orquestó el ataque o si, al igual que en la agresión contra Orestes, ciertos partidarios se decidieron unilateralmente a luchar en favor del patriarcado. María Sielska apunta, sin embargo, que, incluso si el crimen sucedió a sus espaldas, Cirilo debe ser considerado responsable en gran medida por ser el instigador de la campaña contra la filósofa como medio de combatir el prefecto imperial y su facción política, contraria a los excesos del patriarcado. Fuese cual fuese su motivación, la figura del obispo Cirilo quedó marcada por este hecho en los libros de la historia. Veamos ahora algunas consecuencias de este hecho. Aunque en Historia de la Filosofía Occidental Bertrand Russell dijo que tras la muerte de Hipatia, Alejandría ya no fue turbada por los filósofos, lo cierto es que siguió habiendo otros filósofos como Proclo, Simplicio y Juan Filópono. La religiosidad helénica no acabó con la filosofía, así como tampoco lo hicieron la filosofía y las matemáticas griegas. De hecho, tras su asesinato, Hierocles, el filósofo, inició una nueva ramificación del neoplatismo ecléctico en la ciudad de Alejandría. Además, en esta época destaca la presencia de santos del neoplatonismo. La muerte de Hipatia levantó un gran revuelo. Tras el cruel asesinato, Orestes informó de los hechos y pidió a Constantinopla que interviniera. La Suda afirma que el emperador Teodosio II quiso en principio castigar a Cirilo, tanto por justicia como por ser un gran protector de las enseñanzas filosóficas, cuya propia esposa, Eudocia, era una filósofa de origen ateniense. Pero a la postre, la reacción imperial se limitó a retirar al patriarca a los 500 monjes, llamados parabolanos, que le servían como guardia,
lo que ha llevado a algunos historiadores a suponer que fueron estos y no el populacho mencionado en todas las fuentes los responsables del asesinato de la filósofa. La medida fue, sin embargo, rescindida al cabo de 2 años, permitiéndose además aumentar su número a 600. Que Cirilo saliera tan bien parado fue posiblemente debido a la influencia de la hermana del emperador, la Augusta Pulqueria, Cristina Devota, de gran ascendente sobre su hermano, en cuyo nombre gobernaba mientras éste se dedicaba a las tareas intelectuales. Según todas las fuentes, el asesinato de la filósofa fue un crimen oprobioso para los cristianos y redujo la influencia política del patriarcado alejandrino. Tras la muerte de Hipatia, sus relaciones con la corte imperial se suavizaron y la veneración hacia el monje Amonio desapareció, ya que los mismos alejandrinos reconocieron haber merecido la muerte por su atentado y no por haber sido obligado a renegar de Cristo. Cirilo no pudo impedir que su rival doctrinal, Nestorio, gozara del favor imperial y fuera elegido patriarca de Constantinopla en 428, pero logró finalmente su deposición en el concilio de Éfeso de 431. Convertido en uno de los personajes más influyentes de la Iglesia, a su muerte en 444 fue declarado santo y es considerado uno de los doctores de la Iglesia debido a su extensa obra doctrinal. Veamos un poquito qué es lo que nos cuenta Carl Sagan al respecto de este hecho. Permítanme que les cuente el final. Es la historia del último científico que trabajó aquí. Era matemático, astrónomo, físico y cabeza de la escuela de filosofía neoplatónica en Alejandría. Sus éxitos fueron extraordinariamente variados para una persona de su época. Se llamaba Hipatia y nació en esta ciudad en el año 370 después de Cristo. Esta era una época en que las mujeres no tenían elección. Estaban consideradas como objetos en propiedad. Sin embargo, Hipatia se movió con libertad inconscientemente entre el mundo tradicional masculino. Todos cuentan que era de una gran belleza, y aunque tuvo muchos admiradores, no tenía interés en casarse. La Alejandría de los tiempos de Hipatia, que para entonces estaba bajo el dominio romano, era una ciudad en grave conflicto. La esclavitud, el cáncer del mundo antiguo, había robado a la civilización clásica su vitalidad. La iglesia cristiana en crecimiento estaba consolidando su poder e intentando erradicar la influencia y la cultura pagana. Hipatia estaba en el foco, en el epicentro de las poderosas fuerzas sociales. Ciro, el obispo de Alejandría, la despreciaba, en parte por su amistad con el gobernador romano, en parte porque simbolizaba el saber y la ciencia, los cuales eran identificados por la iglesia primitiva con el paganismo. A pesar de encontrarse en peligro, Hipatia continuó enseñando y publicando hasta que, en el año 415, camino de su trabajo, fue atacada por un grupo de fanáticos seguidores de Ciro. La sacaron de su carro, le rasgaron la ropa y la desollaron con conchas marinas. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas y su nombre olvidado. Ciro se convirtió en un santo. La gloria que ven a mi alrededor no es más que un recuerdo. Ya no existe. Los últimos restos de la biblioteca fueron destruidos al año de la muerte de Hipatia. Es como si toda una civilización se hubiera hecho una especie de cirugía radical del cerebro, de forma que la mayoría de sus recuerdos, descubrimientos, ideas y pasiones fueron borrados irrevocablemente. La pérdida es incalculable. En algunos casos, solamente sabemos los atractivos títulos de libros que fueron destrozados.
En la mayoría de los casos no sabemos ni los títulos ni los autores. Sabemos que en esta biblioteca había 123 obras de Sófocles, de las que solo 7 han llegado a nuestra época. Una de esas 7 es Edipo Rey. Lo mismo ocurrió con las obras de Esquilo, Eurípides y Aristófanes. Es un poco como si las únicas obras de un hombre llamado William Shakespeare fueran Coriolano y Cuento de invierno. Aunque hubiéramos oído decir que había escrito otras obras que habían sido muy alabadas en su tiempo, como Hamlet, Macbeth, El sueño de una noche de verano, Julio César, El rey Lear y Romeo y Julieta. La historia está llena de gentes que por miedo, ignorancia o ansia de poder han destruido tesoros de inconmensurable valor que realmente nos pertenecen. No debemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Tras este suceso, la paz volvió a Alejandrina. No hubo más actos violentos contra los filósofos paganos de Alejandrina, cuya escuela siguió activa hasta el siglo VII, sin que su actividad se viera interrumpida siquiera por el cierre de la Academia de Atenas en tiempos de Justiniano, en el año 529. Sin embargo, investigaciones actuales ponen en duda que Hipatia fuese contraria al cristianismo e intentan enmarcar su muerte en el cúmulo de tensiones políticas que vivían en Alejandrina por la caída del Imperio Romano. Recordemos siempre que la historia es una sola, pero los puntos de vista desde la cual se la cuenta son diferentes. Y es importante tratar de verlos todos y sacar nuestras propias conclusiones. Veamos un poquito las obras de Hipatia. Dice Sócrates escolástico: consiguió tal grado de cultura que superó de largo a todos los filósofos contemporáneos. Heredera de la escuela neoplatónica de Plotino, explicaba todas las ciencias filosóficas a quien lo deseara. Con este motivo, quien quería pensar filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta donde ella se encontraba. Con respecto a sus obras, como lo mencionara antes, no se han conservado, pero se conocen gracias a sus discípulos, como Sinesio de Cirene o Esiquio de Alejandría, el hebreo. Podemos mencionar el comentario a la aritmética, en 14 libros de Diofanto, de Alejandría, el canon astronómico, comentarios a las secciones cónicas de Apolonio de Perga, su obra más importante, tablas astronómicas, revisión de las del astrónomo Claudio Ptolomeo, conocida por su inclusión en el canon astronómico de Siquio, edición del comentario de su padre a elementos de Euclides. Tuvo influencia sobre unas obras griegas muy importantes, como la aritmética de Diófano de Alejandría, basada en las soluciones de ecuaciones algebraicas y sobre la teoría de números. Elementos de Euclides, tratado de las crónicas de Apolonio de Perge, presentan las curvas que surgen al cortar un cono ante planos de distintas inclinaciones. Pueden surgir hipérbola, parábole, elipse. Además, Hipatia llegó a aprender el funcionamiento y la construcción del astrolabio y otros instrumentos útiles para la astronomía, ya que estaba muy interesada en llevar la teoría al ámbito práctico, algo que inculcó a sus alumnos. Además de cartografiar cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, también se interesó por la mecánica. Se sabe que inventó un destilador, un artefacto para medir el nivel del agua y un hidrómetro graduado para medir la densidad relativa de los líquidos, precursor del actual aerómetro. Lo describe Sinesio de Cirene como sigue: es un tubo cilíndrico con la forma y dimensiones de una flauta, que en línea recta lleva unas incisiones para determinar el peso de los líquidos. Por uno de los extremos lo cierra un cono, adaptado en posición idéntica, de manera que sea común la base de ambos, la del cono y la del tubo. Cuando se sumerge en el líquido, ese tubo, que es como una flauta, se mantendrá recto y es posible contar las incisiones, que son las que dan a conocer su peso. Sinesio de Cirene también la defendió como inventora del astrolabio,
aunque otros astrolabios más tempranos precediesen al modelo de Hipatia, al menos en un siglo, y su propio padre fue famoso por su tratado sobre ellos. Veamos ahora el legado. En la antigüedad tardía, por ejemplo, al poco tiempo de su muerte se publicó en su nombre una carta falsificada que atacaba al cristianismo. Varias décadas después, a comienzos del siglo VI, el filósofo pagano Damasio, último escolarca de la Academia de Atenas, exiliado en Persia tras su cierre por Justiniano I en 529 y prácticamente contemporáneo de Hipatia, culpó directamente a los cristianos y fue el primero en achacar expresamente el crimen al patriarca Cirilo, atribuyéndolo a los celos de que sentía de la influencia de Hipatia sobre la oligarquía urbana. El escolarca se basó en un fragmento de Sócrates escolástico para afirmar que fueron los celos lo que impulsó al obispo. Al tener una intencionalidad tan manifiesta, Damasio es una fuente problemática. Brian Whitfield considera que actuó deseoso de explotar el escándalo de la muerte de Hipatia. No sería el único, y que con él se inicia una larga serie de manipulaciones malintencionadas de los hechos históricos, con objeto de convertir a Hipatia en un mártir del helenismo, víctima de los malvados cristianos. En buena medida, al igual que otro mitificado personaje, el emperador Juliano el Apóstata. Esto contrastaba con la campaña que había hecho el patriarca Cirilo tras el asesinato de Hipatia, según la cual la muerte de la mujer era el primer paso para la lucha contra el paganismo. Esta cuestión ha sido retomada por muchos autores, pero despreciada por todos, ya que en realidad Hipatia no era pagana practicante. Durante mucho tiempo se sostuvo que uno de los epigramas de la antología palatina atribuido al poeta Paliadas estaba dedicado a Hipatia. Y dice así: reverenciada Hipatia, ornamento del saber, estrella inmaculada de sabia formación, cuando os veo a ti y a tu discurso, yo te adoro mirando el hogar celestial de la Virgen, porque tus quehaceres están en el cielo. Esto está en la antología palatina, tomo 9, página 400. Sin embargo, George Gluck, profesor emérito de la Universidad de Harvard, argumentó con gran solidez que ni el poema era de Paliadas, ni tenía nada que ver con la filósofa. Para Gluck no se trataría sino del epitafio que otro poeta, Panolvio, dedicó, según la Suda, a Hipatia, hija de un alto funcionario imperial de la segunda mitad del siglo V, el prefecto del pretorio eritrio y fundadora de una iglesia en honor de la Virgen, el hogar de la Virgen, una figura poética repetida en toda la poesía bizantina. Con la cristianización de la escuela filosófica de Alejandría en tiempos de Justiniano I, el peso de Hipatia entre los filósofos paganos se contrapesó con la figura de Santa Catalina de Alejandría, a quien se consagró un gran monasterio en el Sinaí. La vinculación entre ambas se percibe además en que la historia de Catalina destaca su erudición en matemáticas, geometría y astronomía, aspectos que los estudiosos creen que derivan de la biografía de Hipatia. Por otra parte, cerca de la antigua ciudad de la Odisea, en Anatolia, se hallaba una iglesia con una inscripción que indicaba que la misma estaba consagrada a Santa Hipatia Catalina. Este último dato ha llevado a pensar a los historiadores que, en efecto, se trataba de otra persona y no de Hipatia de Alejandría, la filósofa. Fue, de hecho, un nombre común en la época. El mundo moderno. En el siglo XIV, el historiador bizantino Nicéforo Grégoras describió a la culta y virtuosa emperatriz Eudoxia Maquembrolítica, 1021 al 96, esposa de Constantino X, Ducas y Romano, IV Diógenes, como segunda Hipatia. Esto se debe a que a finales del Imperio bizantino, a las mujeres que sobresalían en la filosofía y en la ciencia eran llamadas así, lo que supone el reconocimiento de las virtudes de Hipatia, de entre las cuales destacaba la erudición. En sus Memories pour servir l'histoire ecclésiastique, 1693, el abate jansenista Lenain de Tillemont exculpaba a Cirilo, considerando lo contraproducente que fue este crimen, algo impropio de un político tan astuto como era el patriarca. A comienzos del siglo XVIII, el erudita deísta John Toland usó su muerte como base de un extenso panfleto anticatólico titulado Hipatia, o la historia de una de las damas más hermosas, virtuosas,
cultas y distinguidas en todos los aspectos, que fue desplazada por el clero de Alejandría para satisfacer el orgullo, la envidia y la crueldad de su arzobispo, común pero inmerecidamente llamado San Cirilo, donde la califica de encarnación de la belleza y el saber, sosteniendo que los varones deberían avergonzarse para siempre de que pudiera encontrarse entre ellos alguien tan brutal y salvaje como para, en lugar de embriagarse con la admiración de tanta belleza y sabiduría, manchar sus manos de la manera más bárbara con la sangre de Hipatia y sus almas impías con el estigma de haber cometido un crimen sacrílego. La obra de Toland es considerada una de las más influyentes en la formación del mito de Hipatia. Su publicación condujo a que Thomas Lewis escribiera una refutación en 1721, y dice así: la historia de Hipatia, la imprudentísima maestra de Alejandría, asesinada y despedazada por el populacho en defensa de San Cirilo y el clero alejandrino, de las calumnias del señor Toland. A pesar de esta respuesta, Toland alcanzó una gran popularidad y difusión entre los intelectuales de la Ilustración como Voltaire. Otro abate jansenista, Claude Pierre Gouillet, realizó también una gran defensa de San Cirilo en su carta incluida en los volúmenes 5 y 6 de la continuación de las Memories de la literatura d'histoire del padre Desmoulins, 1728. Por su parte, Voltaire se valió de la filósofa para dejar clara su aversión por la Iglesia, considerando la muerte de Hipatia un asesinato bestial perpetrado por los sabuesos tonsurados de Cirilo con una banda de fanáticos a sus espaldas. Con ello pretendía demostrar que el fanatismo religioso producía el exterminio de los genios y la esclavitud de los espíritus. En su particular hostilidad hacia todo lo cristiano, el historiador inglés Edward Gibbon indicaba que Cirilo estaba tan celoso de su influencia y de la popularidad que alentó o aceptó el sacrificio de una virgen que profesaba la religión de los griegos. Y nunca fue castigado por tal crimen, ya que la superstición quizá expía de mejor grado la sangre de una virgen que el destierro de un santo. Gibbon hacía a Cirilo culpable no solo de la muerte de Hipatia, sino de todos los problemas del Egipto de la época, sin citar fuentes. Con la irrupción del romanticismo, el siglo XIX impuso el auge del mito literario de Hipatia. En 1827, la condesa italiana Diota Saluzzo Roero sugirió en Hipatia, ovvero de la filosofie, un poema en 2 volúmenes, la gran extravagante teoría de que en realidad Hipatia fue convertida por Cirilo al cristianismo, pero que fue asesinada por un sacerdote traicionero. Por su parte, Charles Leconte de Lisle publicó un poema titulado Hipatie, 1847, en que la filósofa era otra víctima de un mundo, el antiguo, que se apagaba. En una segunda versión de 1874, la necesidad histórica era ya sustituida por el ataque contra el cristianismo. En el poema, una Hipatia enamorada de la belleza del universo se encara con el cerril y dogmático obispo Cirilo. También en este momento contamos con manifestaciones artísticas de Hipatia que la dan a conocer más allá de los libros. Odoardo Tabacchi representaría a una Hipatia muy joven en el momento justo antes de ser asesinada. También destacarían pinturas como la del inglés William Mitchell, con una Hipatia muy similar a la forma en la que se representa a Afrodita. El escritor británico Charles Kingsley realizó en 1853 una pintoresca novela de ficción titulada Hipatia, or New Falls with Old Face, que retrató a la erudita, en realidad casi anciana al morir, como una joven heroína desválida, pretenciosa y erótica que encarnaba el espíritu de Platón y el cuerpo de Afrodita. La filósofa presenta en la novela un odio visceral por el cristianismo y es correspondida por el envidioso y despótico Cirilo, que trata de sabotear sus clases. El prefecto Orestes, un intrigante dipsómano, involucra a la filósofa en sus ambiciones al trono imperial, proponiéndole matrimonio. Hipatia se acaba desengañando de él a medida que crece el conflicto entre el obispo y el prefecto y acaba por sufrir una crisis espiritual justo antes de su asesinato, siendo convertida por un cristiano judío llamado Rafael Abed Esra. La idea central es la de Hipatia como ícono de un mundo de armonía clásica que se desvanece ante el avance de una religión supersticiosa que esclaviza la razón.
Algunas referencias contemporáneas. En la aventura Fábula de Venecia de 1977, del personaje de cómic corto maltés creado por Hugo Pratt, Hipatia aparece presidiendo un salón intelectual en la Italia prefascista, como uno de los característicos anacronismos de esta serie de cómics. Mario Luzi publicó en 1978 un drama titulado Libro di Hipatia, insistiendo en la tragedia de la filósofa como símbolo de la decadencia irreversible del mundo clásico, y desde una interpretación cristiana, su muerte no es el resultado de la nueva fe, sino de la malignidad y el crimen inherentes a las multitudes. La artista femenina Judy Chicago incluyó a Hipatia en la primera sala de su instalación The Diners Party en 1979. Carl Sagan, en el capítulo 13 de su serie Cosmos, Un viaje personal, 1980, trataba la muerte de Hipatia y la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Ya lo hemos escuchado con anterioridad. Hay dos importantes revistas femeninas que deben su nombre a la filósofa alejandrina. Hipatia Feminist Studies, publicada en Atenas desde 1984, e Hipatia, A Journal of Feminist Philosophy, publicada desde 1986 por la Indiana University Press. Esta última publicó 2 años después un artículo de la poetisa y novelista Úrsule Molinaro, A Christian Martyr in Reverse, Hipatia 370-415 a.C., donde mezcla realidad y ficción. En el artículo, la Virgen Hipatia es considerada una mujer sin contención sexual, amante de Orestes, y es precisamente esta conducta desinhibida la que lleva al envidioso y reprimido Cirilo a ordenar su asesinato. Molinaro afirma que su muerte señaló el fin de una época en que todavía se valoraba a las mujeres por su inteligencia, y que el cristianismo limitó la libertad de pensamiento e impuso a las mujeres un modelo de conducta basado en la sumisión y desprovisto de placer. Como comenté antes, en muchas épocas de la historia hay un avance y un retroceso, es como si fuera un movimiento de olas, ¿no? Es decir, la mujer avanza, es reconocida y de repente es desplazada, por distintas razones. En 1988, el novelista alemán Arnulf Zitelmann publicó otra novela más acerca de la filósofa alejandrina, Mártir de la misoginia, abundando en los tópicos más negros del oscurantismo clerical. Las novelas canadienses Renaissance en Pagani de 1987 de André Ferretti e Hipatia ou le fin des Dux 1989 de Jean Marcel siguen la estela de las obras de Kingsley y Zitelmann. Hipatia Cade, niña prodigio y personaje principal de la novela de ciencia ficción The Ship Who Searched 1992 de Mercedes Lake y Anne McCaffrey, deben su nombre a la filósofa. En 1996, María Zielska, catedrática de Historia Antigua en la Universidad Jagiellónica de Cracovia, publicó una extensa biografía, Hipatia de Alejandría, intentando esclarecer la verdad de los hechos narrados por las fuentes y el mito construido en torno a ellos, que en su opinión mezcla la realidad histórica con la más grosera falsedad. En 1997, el escritor español José María Menéndez López recrea brevemente su vida en el relato corto Hipatia, matemática, astrónoma, física y filósofa de pro, que forma parte de Apócrifos. La obra teatral experimental The Five Hysterical Girls Theorem, el teorema de las 5 chicas histéricas, de Ringgroff, del año 2000, presenta un personaje llamado Hipatia que vive en silencio temiendo sufrir el destino de su tocaya. Baudolino, protagonista de la novela homónima de Umberto Eco, del año 2000, encontró una sociedad aislada de mujeres parecidas a sátiros, todas las cuales se llamaban Hipatia. La serie de novelas de los herederos de Alejandría, 2003, escrita por Mercedes Lake, Eric Flynn y Dave Freer, incluye referencias ficticias a la conversión de Hipatia al cristianismo y su correspondencia subsecuente con Juan Crisóstomo y San Agustín. Melanta, protagonista de la novela La perra de Alejandría, del 2003, de Pilar Pedraza,
es una filósofa neoplatónica alejandrina modelada sobre el personaje de Hipatia. Hipatia es el nombre de una mente nave, la computadora de una nave espacial, construida a semejanza de la Hipatia real. En The Boy Who Would Live Forever, 2004, una novela de la serie Hitche de Frederick Paul. Remembering Hipatia, de Brian Trent, 2005, novela acerca de su vida y muerte. Hipatia además es un personaje recurrente en la serie de ficción juvenil Danger Boy de Mark London Williams, en la que tiene un destacado papel su ficticia hija adolescente Thea. Hipatia Sans Pro es un tipo de letra llamado así en su honor. El escritor egipcio Yusuf Zaidan publicó en 2008 una novela titulada Azasil Riwaya sobre un monje egipcio en un período en que los cristianos solían tiranizar a los paganos y demoler sus templos, en la cual la muerte de Hipatia desempeña un papel fundamental. El libro ha sido muy criticado por la comunidad cristiana de Egipto. Ágora, película escrita y dirigida por Alejandro Amenábar, trata sobre la vida de Hipatia, sobre un esclavo de Hipatia que se enamora de esta y sobre las revueltas religiosas en Alejandría. Hipatia es interpretada por Raquel Weisz. La película se estrenó el 9 de octubre de 2009. En el blog va a estar el link para que puedan verla. El jardín de Hipatia, del año 2009, de Olaya García, es una novela histórica centrada en los últimos años de vida de Hipatia. El protagonista es Atanasio de Cirene, un alumno de la filósofa que se ve involucrado en las turbulentas luchas de poder que conmocionaron a Alejandría y provocaron una oleada de tumultos en las calles. Hipatia y la eternidad, 2009, de Ramón Galí, es una novela que combina historia y ciencia ficción, con Hipatia de Alejandría como protagonista. En ella, la sabia alejandrina resucita tras ser asesinada, introduciéndose en las mentes de los personajes más influyentes de otra historia alternativa. Hipatia de Alejandría, 2009, de Carmen García, Laura Ruiz, Lidia Puybert y Lourdes Rué, un equipo plural de científicas, revela la verdad sobre la primera científica. El sueño de Hipatia, 2009, novela de José Calvo Pollato, catedrático de Historia, cuenta con referencia a lugares reales y textos de la época, así como a los eventos que se desataron entre los siglos IV y V. Morir por Alejandría, 2009, de Eliana e Abdala, una novela que relata los últimos días de Hipatia. En el penúltimo episodio de la serie de televisión The God Place, Hipatia es interpretada por Lisa Kudrow como una de las pocas filósofas que fueron admitidas al lugar bueno por el hecho de no defender la esclavitud. El Premio Europeo de Ciencia ha adoptado el nombre de Hipatia para ahorrar las capacidades de esta filósofa de la antigüedad. En astronomía, el asteroide 238, Hipatia, descubierta en 1884, y el cráter lunar Hipatia fueron bautizados en su honor. Este último se sitúa junto a los cráteres que recuerdan a Teón de Esmirna y a los patriarcas Cirilo y Teófilo. Con unas medidas de 28 por 41 kilómetros, se localiza a los 4,3 grados sur y 22,6 grados este del meridiano lunar. Unos 70 kilómetros al norte del cráter se halla un sistema de canales de 180 kilómetros de longitud llamado Rimae Hipatia, un grado al sur del ecuador lunar, a lo largo del Mar de la Tranquilidad. En octubre de 2013 se encontró un cometa que colisionó con la Tierra hace 28 millones de años en el desierto de Sahara y también se lo llamó Hipatia. Asombrosa la vida de esta mujer, asombrosa su personalidad, su carácter, su erudición. Su vida la ha transformado en un mito, pero yo creo que lo que más la ha mitificado fue su muerte. Como vemos, el legado que nos deja no es solamente filosófico y científico. Nos está dejando un legado en la literatura, en el arte visual, en el cine. Un legado impresionante. Una vida que ha logrado que muchos escritores reinventen su historia. Por supuesto, son novelas. Pero sabemos también, y como hemos visto, que hay un montón de datos en la historia de esta mujer que no pueden ser
certeros, dada que en aquella época era muy difícil, ya lo hemos visto en el caso de las otras mujeres. Bueno, creo que es un tema muy interesante, seguramente hay muchas más cosas que hablar de ella. Visiten el blog, yo trato de agregar más información sobre los programas que voy armando, les voy a dejar la película y vamos a sortear unos libros sobre historia de mujeres que ya les voy a contar cómo lo vamos a hacer. En el blog va a estar descrito cómo va a ser el procedimiento, pero ya en la próxima charla les voy a contar cómo vamos a hacer este sorteo de este libro. Les agradezco mucho su escucha, pueden visitar el blog y leer, van a poder leer mejor los nombres extranjeros que yo. Y muchísimas gracias y los espero dentro de 15 días con otro bloque de Mujeres, la historia. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot, donde además del programa encontrarás información adicional sobre cada tema tratado y podrás dejar allí tus comentarios y observaciones. No dejes de comentar, tendremos sorpresas para los interesados en el tema. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones Anca de Anaí Orquera Bianco. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena.